aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a hablar sobre un autor fundamental de la narrativa no solamente latinoamericana, sino universal. Hablamos de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, autor peruano, nacido en Arequipa en 1936. A la edad de 14, 10 años, 12 años, viajó a Lima con su familia, se radicaron en Lima. Y su padre, cuando tenía 14 años, lo internó en un colegio militar en Leoncio Prado. Ahí Varguita sufrió mucho y fruto de esa estancia es su primera gran novela, La ciudad de los perros. Varguita así le decía a su tía, Julia, con la que posteriormente se casó. Luego de estar en el Leoncio Prado y salir del colegio, como les decía, se casó con la tía Julia y fue una cuestión espectacular. Tenía solamente 18 años, tuvo 7 trabajos. Uno de ellos incluso era sepulturero en el cementerio municipal de Lima. Sus primeros textos ya tenía 22 años, 23, y publicó Los Jefes, donde hay un cuento esencial que es Día Domingo y después un relato que es Los Cachorros, un relato largo. Posteriormente, ya en los años 60, publica La ciudad de los perros, esta novela sobre el colegio militar Leoncio Prado, que lo proyecta a nivel internacional y lo incluye en ese fabuloso movimiento literario denominado el boom latinoamericano. Se inscribe en el boom con 3 o 4 novelas estupendas que son La ciudad de los perros, La Casa Verde y Conversación en la Catedral. Novelas magnas. Posteriormente, ya en los años 70, publica esta novela cuando vivió con su tía, cuando estuvo casado con la tía Julia, se llama La tía Julia y el escritor, una novela notable, Pantaleón y las visitadoras, y su producción no se ha detenido hasta el presente. Sus primeros textos. Día Domingo. Un relato de unos jóvenes limeños que se disputan el amor de una muchacha llamada Flora. Y para decidir, cuento machista, quién se queda con ella, apuestan, después de almorzar en un local del barrio elegante de Lima, de Miraflores, ir a nadar, hacer una prueba nadando que llegara hasta un lugar que se llamaba La Reventazón. Cuento extraordinario. Los personajes son los pajarracos y llegan hasta y en la mitad del mar. Recuerdo una alumna nuestra en la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación que me decía que se imaginaba esos dos jóvenes en el mar a punto de ahogarse, entre medio de la neblina, una cuestión extraordinaria. Después vienen Los Cachorros, donde el protagonista es, disculpen el nombre, Pichula Cuellar. ¿Y qué le había pasado al protagonista? Cuando estaba en el colegio, un perro le mordió los genitales y lo castró. Y la historia de Pichula Cuellar, de este joven que después deviene alcohólico, etcétera, al final muere en un accidente automovilístico por esta tragedia que tuvo cuando joven. Así ya se establece la narrativa, las líneas fundamentales de la narrativa de Vargas Llosa y aparece, como les digo, en 1962, La ciudad de los perros, esta novela donde cuenta su estadía en el Colegio Militar de Lima, en Leoncio Prado. Ya con la publicación de La ciudad y los perros, esta novela tremenda donde, bueno, que esto es muy propio de Vargas Llosa, que es algo de lo que vamos a hablar también, en un ambiente muy debaclado, en que estos jóvenes alumnos, tenían 14 años, beben en forma desmesurada en un local donde hay un tipo que atendía un kiosquito que había en la esquina del colegio y este hombre del kiosquito les pagaba a los jóvenes para verlo algunas zonas de su cuerpo desnudo y los jóvenes apostaban y al final terminan asesinando a uno de sus compañeros y el protagonista del texto son dos, el poeta, que es el mismo, es alter ego de Vargas Llosa, que escribía novelitas pornográficas, y el jaguar, que es el protagonista, que es un joven apodado el jaguar, que era el líder, el macho alfa de ese colegio. De hecho, la novela empieza de una manera extraordinaria. Se llama, dice, 4, dijo el jaguar. Así empieza la novela. Se llama Apertura Inmediata. El lector dice, ¿4 qué? ¿4 dónde? Estaban haciendo una apuesta para ver quién se robaba un examen y el que pierde es el que saca el número 4. Por eso dice 4, dijo el jaguar.
extraordinaria novela La ciudad de los perros, también con una innovación narrativa tremendamente importante, y por eso se inscribe en el boom latinoamericano. Después de la publicación de este texto, Carlos Barral, de la editorial Seis Barral, lo llama, lo invita a España. Ahí Vargas Llosa logra el sueño del escritor latinoamericano, irse a vivir a París, a Europa, y escribir desde ahí, y lo incorpora dentro de los autores que promovía Seis Barral, que son Vargas Llosa, José Donoso, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, y el mismo y Julio Cortázar, que son los 5 autores del boom latinoamericano. Ya instalado, dedicado completamente a la literatura, publica una novela extraordinaria en 1967 que se llama La Casa Verde. La Casa Verde es un prostíbulo que está ubicado en la ciudad de Piura, que está en el llano, en el Perú, en la costa, y ahí transcurre parte de la novela, y otra parte de la novela transcurre arriba, en la zona selvática. De hecho, una de las personas, un personaje femenino, una mujer, Bonifacia, también se le llama la selvática. Aquí estos experimentos narrativos de Vargas Llosa se amplifican, los que ya habíamos visto en La ciudad de los perros, experimentos narrativos que consisten en que no se sabe quién está narrando. Hay acciones que ocurren y uno no sabe cuáles son las relaciones entre una y ella. Por ejemplo, ya solo al final de la novela el lector comprende que la Bonifacia de la Selva, que es una joven que es raptada, raptada por las monjas de un convento, algo que es muy propio de llevarse a los indígenas a los conventos y sin pedirle permiso a nadie, y después esta joven deviene la selvática, que es una prostituta en la Casa Verde, este prostíbulo de Piura. Una novela maravillosa por la cual recibió uno de sus primeros premios importantes, que es el premio Rómulo Gallegos, que lleva el nombre del autor de una novela fundamental que se llama Doña Bárbara, de los años 20, y Rómulo Gallegos todavía estaba vivo. Y ahí hizo un discurso maravilloso Vargas Llosa cuando recibió ese premio, cuando habló de Carlos Oquendo Amat, un poeta que sufrió mucho y murió solo en un hospital en España en la Guerra Civil, y sobre ello dijo que la literatura siempre es una diaria y constante expiación. Extraordinario discurso, extraordinaria novela, y luego posteriormente vendría una obra mayor de la narrativa mundial que se llama Conversación en la Catedral. ¿De qué trata Conversación en la Catedral? De Santiago Zavala, un joven de la aristocracia limeña. Su padre, un empresario, senador, empresario, con muchos vínculos políticos, corrupto hasta decir basta, y muestra la corrupción que hay en los altos niveles políticos, judiciales, militares del Perú, donde este hombre que es el padre de Santiago Zavala, el protagonista, don Fermín Zavala, en el día era don Fermín Zavala y en las noches en los prostíbulos era Bola de Oro. Extraordinario. ¿Cómo empieza la novela? Santiago Zavala sale a la madrugada, a la mañana neblinosa de Lima, mira la avenida del comercio, los colectivos, los zumos, los vendedores, los vendedores ambulantes, etc. Y piensa, ¿cuándo se jodió el Perú? Es más, ¿cuándo me jodí yo? Y de eso se trata la novela, porque Santiago Zavala termina pobre, casado con una mujer que él no ama ni ella no lo ama, viviendo en una casita pequeña, pierde todos sus vínculos, alcoholizado, un poquito drogadicto. ¿Y cuándo me jodí? Esa pregunta es una gran pregunta. Uno también se la puede hacer. No se jodan, estimados televidentes. Y los países también se joden las personas y se joden los países. Uno se podría preguntar, ¿cuándo se jodió Chile? ¿Cuándo se jodió Chile? ¿En qué momento? Una pregunta que uno puede indagar en nuestra historia, en qué momento nos jodimos. Es terrible. Y una novela escrita, es una obra magna, tiene cerca de 750, son 2 tomos, 800 páginas. Los experimentos narrativos aquí ya, hay algunos diálogos que dice, ¿y qué pasó ese día, Santiago? Estábamos en Piura, contestó Ambrosio. ¿Y esa es otra? Contestó Ambrosio, le preguntan a Santiago. O sea, los diálogos ocurren en distintos lugares, en distintos tiempos, pero al final todo se organiza en esta novela fantástica que es Conversación en la Catedral. Luego, ya en los años 70, el boom latinoamericano termina
en 1970, con la publicación del Obsceno Pájaro de la Noche de José Donoso, se escinde, se quiebra la sociedad entre Seix Barral, entre Carlos Seix y Carlos Barral, esa editorial, y eso provoca que ya no se publiquen más estos autores, el quiebre, el boom, y aparece una nueva etapa narrativa también en todos sus autores, y también en Vargas Llosa. Y la novela siguiente es ya una segunda etapa que se llama Pantaleón y las visitadoras. Una novela que ha sido escrita como deliciosa, con un gran sentido del humor. Realmente yo y las personas que la hemos leído, uno se ríe a gritos con esa novela, porque tiene una cuestión muy cómica, pero también en ella se revela una cuestión que recorre la narrativa Vargas Llosa y que hay que pensar sobre ella. El boom latinoamericano, una de sus características es el realismo mágico, es decir, que aparecen cuestiones mágicas, como en La maravillosa Cien años de soledad, como en El Obsceno Pájaro de la Noche, que hay un imbunche, al final un protagonista termina convertido en un imbunche, este ser mitológico de Chiloé, pero en la región más transparente, también de Carlos Fuentes, especialmente en Aura de Carlos Fuentes, donde la protagonista es una bruja, la bruja Consuelo, que se transforma en Aura, o los cuentos mágicos de Cortázar. Pero en Vargas Llosa no está esa magia. Pero sí está, porque él dice que las hechicerías de la narración, él cautiva hacia una hechicería, una verdadera brujería. Entonces uno se captura por estos mundos que construye y detrás de esa hechicería esconde una obsesión sexual, esta literatura. Partiendo por Día Domingo, donde la hermana es uno de los protagonistas, invitaba a amigas para que su hermano pololease con ella en un sillón mientras la hermana miraba detrás de una cortina. Siguiendo con La ciudad de los perros, donde estos jóvenes, como les digo, está este protagonista, donde van los jóvenes y se exhiben para que les regale pisco que bebían en los domingos aburridos. En La Casa Verde lo mismo, está el prostíbulo, La Casa Verde, la prostituta, la Bonifacia, devenida la selvática, termina viviendo con dos de los protagonistas, bien juntos, los tres. En Conversación en la Catedral ya hay como les digo, este personaje que es Fermín Zavala de día y Bola de Oro en la noche, muestra la vida de los prostíbulos, una vida bastante debaclada, unos personajes. Hay un personaje que es sadomasoquista, que es un ministro, entonces lo iba a ver, por ejemplo, un joven abogado, y se imagina que se lo entrega a algunas personas pervertidas y le cortan la lengua, ese tipo de cosas, terrible. En Pantaleón y las visitadoras, que es un servicio de prostitutas para los soldados que vivían en la selva de la Amazonía, eran 5. Y las visitadoras, 5 visitadoras, atendían regimientos de 300, 350 soldados en una tarde, cada visitadora a 50, 40, 50 soldados. O sea, esa cuestión que oculta detrás de esta maravillosa forma de narrar que hay en Vargas Llosa. Hay una película que trabaja una actriz colombiana, Angie Cepeda, una película estupenda sobre Pantaleón y las visitadoras. Bueno, ahí también después viene La tía Julia y el escribidor, que es esta novela donde narra su juventud, este alter ego Varguitas, donde aparece Varguitas, en que la tía Julia, el escribor, tiene en los capítulos pares, se narra el amor entre Varguita y su tía Julia, y en los impares las historias que escribía un autor de radioteatros. Antes las telenovelas, eso para que lo sepa la juventud, las telenovelas eran en la radio. La radio, los actores de radio hacían las telenovelas, las radionovelas se llama, y el escribidor es un autor de radionovela y cuenta una historia extraordinaria, también marcada por una sexualidad bastante presente, marcada por ella. En la primera historia hay es la de dos hermanos incestuosos, dos hermanos de Lima que eran incestuosos, y que la joven queda embarazada y se casa con un viejo pretendiente, con un antiguo pretendiente, con un joven, y lo engaña diciendo que el hijo es de él. Una historia terrible, pero realmente fantástica. Así sigue la narrativa Vargas Llosa hasta que llega los grandes premios, el premio Cervantes a fines de los años 90, que es el premio más importante. Después del Nobel viene el premio Cervantes en lengua castellana, premio importantísimo. Y bueno, y en el año 2010 Mario Vargas Llosa recibe el premio Nobel de Literatura.
Vargas Llosa ha seguido escribiendo hasta el día de hoy y como les digo, aparte de estas novelas extraordinarias que ya hemos mencionado, quizás oscurecen otras obras fantásticas como ¿Quién mató a Palomino Molero? ¿Ah? Historia de Maita, que trabaja con la época del Sendero Luminoso, esa época espantosa en el Perú. Una novela extraordinaria que es La Guerra del Fin del Mundo, sobre una rebelión que hubo de unos fanáticos religiosos en la zona nordeste de Brasil, que al final una serie de engaños y equivocaciones llegó a que enviaran el ejército a masacrar a estos fanáticos. Una historia también muy bien contada y muy terrible. El Elogio de la Madrastra, una novela que él dice mi novela erótica, pero en realidad todas sus novelas son eróticas. Ese erotismo por esa hechicería del lenguaje que utilizado, de la forma que utiliza el lenguaje Vargas Llosa, queda oculto, pero una novela estrictamente erótica, que es El Elogio de la Madrastra, donde un niño de 13 años seduce a su madrastra. Y un texto fundamental, esencial, que él mismo lo dice, que también aparece un alter ego, un otro yo de Vargas Llosa que se llama El Hablador, que recoge sus experiencias cuando era estudiante en la Universidad de San Marcos en Lima, Vargas Llosa, y ahí está la ficción que conoce un joven, Saúl Suratas, que admiraba a los machihuengas, que es una tribu de la Amazonía peruana, y al final termina convertido en un hablador, que es una persona, una especie de narrador que viaja entre los diferentes lugares donde habitan los machihuengas, contándole historias y también de la vida de los otros que habían en el camino. Los machihuengas son nómades, se mueven por la Amazonía, ¿ah? Pero por un lugar determinado, porque los nómades siempre viajan en el mismo lugar, ¿ah? Por los mismos lugares, son tribus dispersas, y una especie de pequeños lof mapuches, ¿ah? y se mueven, y el hablador viaja entre ellos, y este personaje, Saúl Suratas, deviene hablador. En una parte dice, este alter ego de Vargas Llosa, durante muchos años me resigné a escribir otras historias. ¿Y qué se refiere con otras historias? Se está refiriendo a La Ciudad de los Perros, a La Casa Verde, a Conversación en la Catedral, a todas estas enormes novelas. Eso lo dice, pero ahora estoy escribiendo lo que realmente me interesa. Es maravillosa El Hablador, es preciosa. Tasurinchi se llamaban a sí mismos los machihuengas, todos eran Tasurinchi. ¿Cómo estás, Tasurinchi? Contento, quizás, triste tal vez, pero andando, siempre andando, caminando. Hay que andar, decían los Tasurinchi. Novela maravillosa, el Hablador. Y también hay una dimensión de Vargas Llosa que es súper interesante, que es aquella de crítico literario. Por ejemplo, aquí tenemos este texto que se llama La Utopía Arcaica. Por favor, tiene 460 páginas y es sobre el indigenismo, un movimiento literario que ocurrió en Perú y también en México, en muchos lugares de Latinoamérica, pero él trabaja con el indigenismo peruano entre los años 20 y años 40 del siglo pasado. Es el estudio más importante, más interesante, más lúcido que he leído yo sobre el indigenismo. También está su tesis doctoral, él se doctoró en Filosofía y Lengua en la Universidad Complutense de Madrid, y su tesis sobre 100 años de soledad, se llama Historia de un deicidio. ¿Y cuál es el deicidio? Eliminar al narrador omnisciente, ese narrador que lo sabe todo, y sustituirlo por otros narradores, por narradores de conocimiento parcial, y eso ocurre en 100 años de soledad. Su tesis es sobre 100 años de soledad. O sea, es un crítico literario, pero de gran factura, Mario Vargas Llosa. Y también la polémica, su dimensión política. Ha sido muy criticado porque parece que los escritores debiesen ser todos de izquierda, no se acepta que haya un escritor que no sea de izquierda, y Vargas Llosa es de derecha. Pero hay una cuestión esencial, de derecha, pero no fascista. De hecho, hay una entrevista súper interesante que le hace a alguien de la ultraderecha chilena, de la derecha más extrema en Chile, y le sugiere que las dictaduras de derecha quizás son buenas. Y Vargas Llosa dice, no, así, ustedes pueden ver el video, dice, no hay ninguna dictadura buena, ninguna. Para que quede completamente claro que Mario Vargas Llosa sí, tiene posiciones de derecha, especialmente en el ámbito económico, pero
desde el punto de vista ideológico, pero nunca, jamás acepta la dictadura, nunca, y lo dice con todas sus letras. Y también tiene ensayos políticos sobre por la ideología, lo podríamos llamar de algún modo, que él profesa. Pero eso no puede oscurecer esa enorme dimensión narrativa que tiene este autor. Los grandes escritores, europeos, norteamericanos, rusos, tienen 2 novelas extraordinarias. De hecho, dicen que con una basta, con una James Joyce, Ulises, bueno, Ulises esencial, la fundación de la novela moderna, a la cual Vargas Llosa le debe mucho. Y también están los dublinienses, 2. Flaubert, Madame Bovary, y le bastó y le sobró con esa. Y Vargas Llosa, de esas grandes novelas, tiene por lo menos 4, que son las que hemos hablado hoy día. Enormes novelas. Entonces, la dimensión de este autor es impresionante y recomendamos fervientemente su lectura. ¿Qué leer? Estos autores complejos, es bueno ir haciendo una lectura rizomorfa, así como en red, no lineal. Primero sus cuentos de los jefes, Los Cachorros, Día Domingo, ese cuento, Los Cachorros, esos relatos. Después pasar a una de las novelas posteriores, como por ejemplo La tía Julia y el escritor, Pantaleón y las visitadoras, Historia de Maita. Y desde ahí retornar a La ciudad de los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Ese es más o menos un mapa de lectura que nosotros podríamos sugerir para aproximarse a este inmenso autor peruano del cual les quisimos hablar hoy día aquí en el programa Sobre Libros.